que estamos viviendo y la relación actual de la pandemia. Ya nos comentaba Raúl Salazar de la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Desastres, los eventos concatenados en el entorno COVID. Y previo pues al encuentro nacional de la temporada de ciclones tropicales y tormentas de la Coordinación Nacional, pues tenemos tu exposición que obviamente será un preámbulo muy importante para conocer lo que nos digan en esas reuniones. Pues nuevamente, Cristian, agradecerte que hayas aceptado, dejar aquí, como dice Rubén, todo tu conocimiento y tu expertise en el tema. Pues gracias y adelante, Rubén. Muchas gracias, señor presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, Mariano Catarse. Digo, él no se presentó, ya lo presentamos, aunque todos nosotros lo conocemos. Antes que nada, muy buenas tardes a todos tengan ustedes. Pues básicamente hoy es un tema muy interesante, muy extenso, bastante fuerte, pero es una experta quien lo está dando y va a ser un placer escucharla. Ahorita les digo su resumen. Antes, las reglas, compañeros. Tenemos un chat en el el Zoom Group Chat. Todas las preguntas que quieran hacerle a la doctora, por favor, escríbanlas en ese chat y ya las iremos leyendo de acuerdo a cómo vayan apareciendo en el momento de las preguntas. Se los digo desde ahorita para que empiecen en un momento dado. Es lógico que vamos a leer básicamente preguntas, algunas pueden ser repetitivas, las vamos a tratar de resumir para poder contestar el mayor número de ellas en poco tiempo, porque básicamente la presentación dura 1 hora y después tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, aprovechemos el conocimiento de la doctora, empiecen a ver más o menos qué preguntas piensan hacer. Yo sé que después, al final de cuentas, después de la explicación tan amplia y tan bien hecha por parte de la doctora, creo que van a quedar pocas dudas, pero mientras tanto ya váyanle pensando, abran su hojita de chat y vamos a arrancar. Los problemas de México: sequías, ciclones tropicales, incendios, contaminación atmosférica y coronavirus. Ese es el tema de la conferencia de hoy, bastante amplia, bastante compleja, y esto va a ser dado por la doctora Cristian Domínguez Sarmiento, licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Veracruzana, maestría en el posgrado de Ciencias de la Tierra por parte de la UNAM, y con orientación en física de la atmósfera, doctorado en el mismo posgrado de la UNAM también, y pues ya sabemos que desde su licenciatura ha estado enfocada en los estudios de formación, trayectoria y precipitación de los ciclones tropicales en los mares interamericanos y en el Océano Pacífico del Este. Además, ha explorado la importancia de las ondas del este en el clima tropical de México. Su tesis de doctorado se centró en incorporar el efecto de los ciclones tropicales en la predicción climática de México, y también realizó 4 estancias en el extranjero, una en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, en el Centro de Modelaje Ambiental, y por sus siglas en inglés, y del Centro Nacional de Predicción Ambiental, por sus siglas en inglés también, de la NOAA, ubicado en el College Park, Maryland, Estados Unidos, en donde se convirtió, y es muy importante comentarlo, la primera mexicana en modificar y correr un modelo atmosférico global. La verdad es que la experiencia que tienes, doctor, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un agradecimiento de todos nosotros que en cierto modo tenemos una pasión por este tema del clima y del tiempo, etcétera. Y pues los micrófonos y la cámara son tuyos. Yo apago también mi cámara para no entorpecer la línea. Adelante, doctora, todo tuyos. Bueno, pues muchas gracias por tan amable introducción. La verdad es que es un gusto estar con todos ustedes. Les agradezco mucho que hayan pensado en este tema que es tan importante. Quería hablar de todo esto porque creo que en estos meses que nos hemos centrado en la pandemia, también hemos dejado de lado lo que ha pasado meteorológicamente y climatológicamente hablando en México. Entonces creo que por eso es importante poner a la sociedad en un contexto de qué es lo que nos hemos enfrentado como nación, México, y qué es lo que también nos podría afectar en un futuro. Entonces, por eso fue que incluí como tantos temas. Espero que pueda contribuirles en algo, en conocimiento, y que esta tarde pues salgan con algo nuevo, que a mí me gusta mucho que reflexionen en sus casas en la tarde, o algún conocimiento que digan, yo quisiera saber más acerca de eso. Bueno. Siempre me gusta empezar hablando de qué es el tiempo y qué es el clima, es lo básico. El tiempo siempre son las variaciones que tenemos, desde horas hasta días.
en la atmósfera. Y entonces de ahí surge el pronóstico meteorológico. El pronóstico meteorológico solamente se va a encargar de predicciones que van desde horas hasta días. Y luego el clima, ¿qué es el clima? Es muy importante. El clima es un promedio que tenemos de 30 años en una región en específico. Y entonces, cuando hablamos de predicción climática, solamente hablamos de uno o de varios meses de antelación. Entonces, es bien importante hacer esta diferencia porque voy a estar hablando de pronóstico meteorológico y de pronóstico climático. Aparte, lo que siempre decimos los meteorólogos es que el tiempo es lo que tú tienes y el clima es lo que tú esperas. ¿Qué es eso? El tiempo es, por ejemplo, que hoy en la Ciudad de México está despejado, que la temperatura es más alta que ayer, rondamos como aproximadamente entre los 20 grados. Sin embargo, el clima, ¿qué es el clima? Pues, ¿qué esperamos en mayo para la Ciudad de México, por ejemplo? Pues que haya bastantes cielos despejados, que haya mucho calor, que tal vez tengamos contingencias, que es el mes de las contingencias. Pues bueno, eso es como para ponerlos en un contexto. Ahora voy a hablar de la sequía para los que no saben qué es la sequía. Entonces, a grosso modo, es una deficiencia en la precipitación sobre un periodo extendido, lo que va a resultar en una escasez de agua que va a causar impactos adversos en la vegetación, en los animales y en las personas. Pero es muy importante diferenciar entre sequía y aridez. Aridez es solamente una escasa precipitación. En cambio, la sequía se puede presentar en lugares muy húmedos, es decir, donde llueve bastante, o en lugares que son muy áridos, por ejemplo, en un desierto. Entonces, básicamente, la sequía también se va a ver, digamos, como impactada por la toma de decisiones, por los que están en la gestión del agua y por qué tanta demanda de agua existe en una región. Entonces, la sequía también se puede clasificar en 3 tipos de sequía, dependiendo de los intereses. Puede haber una sequía meteorológica, una sequía agrícola y una sequía hidrológica. Entonces, la meteorológica es la primera sequía, la que digamos que da inicio a todo y simplemente es que dejó de llover lo que llovía en otros meses o lo que ya ha llovido en otros años. La sequía agrícola es cuando ya vemos un impacto en los cultivos, o sea, es decir, en la agricultura, porque hay una escasez de lluvia, porque no hay suficientes recursos hídricos, porque el nivel de las aguas subterráneas disminuyó, así como también disminuyó el nivel de las presas. La sequía hidrológica, pues como su nombre lo dice, se refiere a que existe poca cantidad de agua en los lagos, en los ríos, y esto también puede traer un impacto en regiones en las que no tienen sequía porque todo está conectado. O sea, los ríos no es que solamente existen en alguna región, sino que conectan varias partes, por ejemplo, la frontera de México, un estado como Nuevo León, y todavía se puede ir más allá hacia Texas. Eso es como para darles una idea de a qué me refiero con sequía hidrológica. Ahora, existe un monitor de sequía que en México surgió en el 2002 y se puso, digamos, en operación desde el 2014 y se emite cada 15 días. Este monitor de sequía de México se basa en bastantes datos, yo nada más les voy a mencionar algunos, como es el índice de la salud de la vegetación, que se le llama como NDVI. También se toma en cuenta qué tanto ha llovido en meses previos, se toma en cuenta la humedad del suelo, la temperatura del aire y también la aportación de expertos locales. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que en México realmente en estos meses, este es el monitor de sequía que se publicó el 4 de mayo, pero tiene las condiciones del 30 de abril, no es que haya variado mucho ahora, el que estamos a 11 de mayo, realmente como es un fenómeno climático, como les dije, varía en escala de meses, entonces realmente no hay mucha variación ahora el 11 de mayo. Entonces, si pueden observar, bastantes estados de México se encuentran bajo una sequía que ustedes pueden ver aquí de un color carne, que es sequía moderada a sequía severa, que es como un color amarillo. Entonces, por ejemplo, los estados del norte, que son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, la península de Yucatán, Oaxaca y este norte de Veracruz, pues están enfrentando la sequía. Realmente es que es un problema en cuanto a la disponibilidad de agua. Entonces, si ustedes se ven en los casos que son reportados hasta el día de ayer, 11 de mayo, hay varias regiones de traslape con la sequía, como ya les había dicho. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar si en los siguientes meses se sigue prolongando este problema que tenemos en cuanto a la disponibilidad de agua? Entonces, con agua ya ha salido a decir que se anuncia una estrategia en la que ellos aseguran que por lo menos los hospitales van a tener disponibilidad de agua.
Entonces, bueno, este es un tema que lo voy a abordar un poquito, lo voy a retomar un poquito más adelante, solamente para ponerlos en un contexto de qué ha pasado con respecto a la sequía. En el pronóstico de lluvia que tenemos, es un pronóstico climático, es para estos 3 meses que vienen, mayo, junio y julio. Entonces podemos ver que el pronóstico climático realmente no tiene una señal muy fuerte. ¿Por qué? Porque si observan aquí al norte, donde está Nuevo León, Tamaulipas, hay un verde muy bajito que corresponde a 40%. Tenemos un 40% de probabilidad que va a llover más que en otros meses. Ese es el mensaje. Pero 40% es muy bajito. ¿Qué pasa con el otro 60% para que dé el 100 en total? Entonces realmente hay mucha incertidumbre. Gran parte de México está en color blanco. Significa que los modelos que se utilizan para hacer los pronósticos no tienen ni idea de qué es lo que va a pasar. Entonces realmente es que no existe una respuesta hasta ahorita de qué es lo que podría pasar en términos de la sequía, si va a seguir o se podría ir desapareciendo en los siguientes meses. Pues bueno, ahora voy a transitar hacia el tema del ciclón tropical. Como ustedes saben, un ciclón tropical es una circulación cerrada, consiste en una gran masa de aire con vientos fuertes que giran en forma de remolino alrededor de un centro de baja presión. Entonces transporta humedad y se da durante la temporada cálida. Lo que se necesita es que existan temperaturas de la superficie del mar por arriba de 26 grados. Los ciclones tropicales se van a dividir en depresión tropical, tormenta tropical y en huracán. Huracán es la categoría más fuerte que tenemos de un ciclón tropical y obviamente se va a clasificar en categoría 1, 2, 3, 4, 5. Y todo esto va a depender de los vientos que nosotros tenemos en superficie. La escala que se utiliza para medir los huracanes es la escala Saffir-Simpson. Se basa básicamente en el viento que se está midiendo en niveles de superficie. Sin embargo, esta escala no ha resultado tan, digamos, buena para México para comunicar lo que es la peligrosidad de un ciclón tropical, porque ustedes le dicen, ay, viene un ciclón tropical categoría 5, y entonces la gente se espanta demasiado, pero si les dices, viene una tormenta tropical, la gente no toma las debidas precauciones, y ahí es donde está el error, porque como tenemos las sierras madres de ambos lados, tanto del lado del Golfo de México como del lado del Océano Pacífico, una tormenta tropical podría producir más lluvia y por lo tanto provocar una mayor letalidad o mayor desastre que un huracán categoría 5, por ejemplo, Patricia, en el 2015, que pasó súper rápido y vaya, ahora sí que ni lo vimos pasar. Pasó muy rápido y no hubo tantas afectaciones, por ejemplo, como Manuel en el 2013. Ahorita voy a hablar más acerca de cómo es que se define la peligrosidad en unas diapositivas más adelante. Entonces, bueno, tenemos que México, aparte de tener la sequía, también estamos en una región en la que por ambos lados nos atacan los ciclones tropicales, tanto del Golfo de México como en el Océano Pacífico. Y hay otros 2 países que también se enfrentan a este mismo problema, como es Australia, como es India. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos solo le afecta prácticamente del lado del Atlántico. Lo que es Japón también solamente es del lado del Pacífico del Oeste y también China. Entonces realmente es que México enfrenta un montón de problemas al mismo tiempo, ¿no? Convergen. Tenemos ciclones tropicales que podrían afectarte del Golfo de México, pero también podrían afectarte del lado del Pacífico. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para que se forme un ciclón tropical? Pues temperaturas del océano elevadas, humedad en niveles medios. Si no saben qué es niveles medios, es, digamos, desde la superficie a un nivel de 6 kilómetros. Condiciones de cizalla. ¿Qué es eso de condiciones de cizalla? Es que los vientos que existen en la atmósfera no sean tan fuertes para que se provoque ese desarrollo vertical en la convección. La vorticidad absoluta simplemente se refiere a que debe de haber un giro, porque los ciclones tropicales son sistemas que giran constantemente sobre su propio eje. Entonces necesita que haya una rotación. Y bueno, no se pueden formar en el Ecuador, porque hay algo que se llama parámetro de Coriolis. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el parámetro de Coriolis, lo puedo atender hasta el final. Y bueno, como les decía, la temperatura de la superficie del océano es clave para que se formen los ciclones tropicales. Esta imagen que ven es la temperatura de la superficie del océano en septiembre y está en amarillo los que son mayores a 27 grados. Como pueden observar, pues gran parte del Pacífico mexicano y gran parte del Golfo de México tienen temperaturas muy calientes y en septiembre es cuando vemos que la temporada ciclónica es muy, muy activa. Estas temperaturas de mayor de 27 grados Celsius se refiere a la alberca de agua caliente.
Como pueden ver en esta imagen, hay una variación espacial y temporal de las temperaturas de la superficie y del océano. O sea, no es lo mismo en marzo, comparen cómo son las temperaturas, que todavía está medio frío, a septiembre, por ejemplo, que es el inciso G. Entonces, realmente es que esta evolución de las albercas de agua caliente también está modulando la actividad ciclónica tropical. Entonces, en mayo, por eso es que se forman primero en el Pacífico que en el Atlántico, y después, en los meses subsecuentes, tenemos que esta alberca de agua caliente se va expandiendo hacia lo que es el Atlántico. Y bueno, esto es una climatología, es decir, lo que ha pasado en años anteriores, desde 1851 hasta el 2015, y va por semanas. Entonces, en esta primera semana, del 11 al 20 de mayo, se pueden observar algunos ciclones tropicales que se han formado, no es inusual, pero han afectado principalmente la península de Florida y la costa este de Estados Unidos. Para la última semana de mayo pueden observar que algunos ciclones tropicales sí han impactado el sur de México, especialmente en el Pacífico. Ahora, en junio pueden observar que también hay algunos ciclones tropicales que se han formado y que han afectado el sur de México. Y para la semana de en medio, que es del 11 al 20 de junio, pues pueden observar que ya de ambos lados empieza la actividad convectiva, o sea, podría afectarnos del lado del Golfo de México y del lado del Océano Pacífico. Entonces, realmente esto no es pronóstico, quiero recalcar eso, esto es simplemente la climatología que ha pasado en años anteriores. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en esta semana, porque hoy estamos a 12, entonces en esta semana, meteorológicamente hablando, podemos ver que ya se habían formado algunos ciclones tropicales en el pasado. Entonces, ahorita tiene un 50% de probabilidad de que se forme un ciclón tropical en las costas, cerca de las costas este de Estados Unidos, y como les dije, esto no es anormal, ya se ha observado en otros años, entonces simplemente hay que tener vigilancia de hacia dónde se están formando los ciclones tropicales. Ahora, la última semana de junio pueden observar ahí que hay un montón de ciclones tropicales que se han formado y que ya han impactado tanto todos los estados del Golfo de México como los estados que están en la parte suroeste de México. Entonces ahí es donde hay que hacer hincapié a que esto podría pasar en este año. Y hay un traslape ahí de las regiones con actividad ciclónica y los casos COVID que tienen registrados hasta ahora. De mantenerse así la tasa, porque yo no soy epidemióloga, no sé cómo se vaya a comportar para el mes de junio, no sé si con la apertura de México y con la reactivación de la economía se pueda dar otro repunte de casos. Ese es un interrogante, eso no lo sé, no se los puedo resolver porque no soy epidemióloga, pero de tenerse esta, digamos, tendencia en donde se ubican la mayor parte de casos, pues podemos ver que Veracruz, que se encuentra en este color rojo, pues podría ser afectado por algún ciclón tropical en junio y también tener casos de COVID. En los estados del norte, también podemos observar que las trayectorias han impactado en otros años en esta región y podría haber casos de COVID. Entonces, aquí es donde esta convergencia de problemas en los que ya se tienen que empezar a elaborar planes en saber cómo es que vamos a actuar si es que llegara a pasar, porque sí existe la probabilidad. Entonces, este es un análogo de actividad de ciclones tropicales. ¿Qué es eso de análogo? Es como una analogía, es cuando nosotros decimos que este año se parece a ciertos años específicos en el pasado. Estos ciertos años específicos, nosotros comparamos solamente la temperatura de la superficie del mar del Pacífico y decimos, este año se parece a tales años. En este caso es 1970, 75, 98, 2010 y 2013. Y lo que ha pasado en esos años es que un montón de ciclones tropicales por ambos lados, tanto del Golfo de México como del Pacífico, han afectado a México. Entonces, realmente es que de manera análoga, eso es lo que podríamos esperar para este 2020. ¿Qué es lo que nos dice ahora sí un pronóstico en forma? Esto fue emitido por la Universidad de Colorado y nos dice que simplemente el número va a ser 16. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Entonces, ahí el punto es saber exactamente dónde es que van a impactar. El promedio que se ha obtenido en otros años, en una climatología, es decir, un promedio de 30 años, tenemos que 12 ciclones tropicales en promedio son los que se presentan en el Océano Atlántico, donde, otra vez, pues la cuenca del Océano Atlántico es súper grandota. Esos 16 pueden estar o muy inclinados hacia Estados Unidos, que solo recurren y no afectan México, o podrían estar afectando a México constantemente. Entonces, los análogos nos dicen que efectivamente podrían estar afectando a México.
Y simplemente cuando le preguntas a la población cómo es que ven a los ciclones tropicales, ellos piensan que los ciclones tropicales son malos, pero, por ejemplo, Lorena en el 2019 afectó lo que es Sinaloa, lo que es Jalisco, una parte de Colima, una parte de Sonora, del 17 al 22 de septiembre del 2019. Entonces, esto era el monitor de sequía el 31 de agosto del 2019 y pueden observar que tanto Sinaloa como Sonora estaban bajo condiciones de sequía desde moderada hasta severa. Entonces, realmente es que sí tenían una sequía por ahí, pero ocurrió Lorena en ese mes de septiembre y pueden ver que ahora para octubre ya disminuyó esa sequía. Entonces, realmente es que los ciclones tropicales también son benéficos y traen lluvia. Y bueno, no soy la primera que lo dice, hay bastantes artículos publicados en los que, por ejemplo, esta es la presa del Cuchillo, se ve que Alex implantó en esta parte en el 2010, les llenó la presa, pero luego ocurrió un periodo de sequía muy fuerte, del 2011 hasta el 2013, pueden ver cómo la disponibilidad de agua empezó a disminuir, ya estaban teniendo casi problemas de agua, estaban en los asolves en la presa, pero les cayó Ingrid en el 2013 y les volvió a llenar la presa. Entonces, yo hice un estudio muy corto en lo que decía, bueno, ¿qué pasa en los años en los que hubo ciclones tropicales y en los años en los que no hubo? ¿Cómo era el nivel de las presas? Entonces, en la barrita negra ustedes pueden observar cómo eran los años en los que varios ciclones tropicales afectaron a esas presas. Adolfo López y Álvaro Obregón están en el noroeste, una está ubicada en Sonora, la otra en Sinaloa. El Cuchillo y Cerro Prieto están en el noreste, están ubicadas principalmente en Nuevo León, y Yosocuto está ubicada en Oaxaca. Entonces pueden ver que en todas las partes del norte les cae un ciclón tropical y la barrita en negro se puede disparar desde el 70% hasta el 100% de llenado de la presa. En cambio, en los años que no tuvieron ciclones tropicales, que son los años grises, claro, pueden observar que el nivel de las presas es bastante bajo. Sin embargo, en el sur, en lo que es Yosocuta, que se encuentra en Oaxaca, pues realmente no existe una clara diferencia entre que les afecta un ciclón tropical o no, y es porque hay bastantes fenómenos meteorológicos que les produce lluvia, no solamente un ciclón tropical. Entonces, aparte de todo esto, que ya les conté la historia de que tenemos sequía, de que no sabemos qué es lo que va a pasar con la actividad ciclónica, que está pronosticada a ser por arriba de lo normal, pero que todavía no sabemos exactamente dónde es que va a impactar. Pues durante el mes de abril se presentó una persistencia de un fenómeno que se llama anticiclón. El anticiclón es un fenómeno que gira a favor de las manecillas del reloj. Estuvo casi persistente todo lo que es centro-sur de México, y lo que ocasiona los anticiclones es que haya cielos despejados, que haya temperaturas bastante altas y que como estas temperaturas provocan que los contaminantes reaccionen, pues al menos aquí en la Ciudad de México hubo bastante contaminación. Pues bueno, me fui a ver las anomalías de las temperaturas durante todo ese mes de abril y pueden ver que casi todo el país estuvo bajo condiciones anómalamente cálidas. O sea, principalmente lo que es la península de Yucatán, y si recuerdan, Yucatán ya estaba bajo condiciones de sequía. Esto es muy fácil de entender si se centran un poquito en una física muy simple, en que cuando ustedes tienen una temperatura alta, por ejemplo, están hirviendo una olla con agua y le suben a la temperatura, hacia la flamita que arda todo lo que da. Entonces, empieza a burbujear mucho más rápido esa agua y entonces empieza a evaporar. Lo mismo pasa con la atmósfera, todo ese vapor de agua que existe en la atmósfera se va a empezar a evaporar cuando tenemos temperaturas demasiado altas y esto contribuye a que la sequía siga existiendo. Entonces, este es un pronóstico meteorológico de la temperatura para el 2 de abril. Entonces pueden ver que gran parte del país estaba bajo temperaturas mayores a 30 grados. Por ejemplo, Mérida 36, Monterrey 29, Culiacán 34, o sea, casi todo el país experimentó temperaturas bastante altas durante el mes de abril. Y esto también, digamos que contribuye a favorecer las quemas agrícolas. Es una práctica agrícola que se realiza para preparar la tierra, donde se harán los cultivos y se queman residuos agrícolas como tallos, pastos, cáscaras, a cielo abierto para eliminar los restos de las cosechas, limpiar, podar y despejar las zonas de cultivo. Esta práctica es la tercera fuente de contaminación en México y pues disminuye que se pierda la fertilidad de la tierra, la pérdida de la humedad del suelo y el deterioro de
la cubierta vegetal, pero eso es a largo plazo. En un principio pudiera parecer que es muy beneficioso, pero a muy largo plazo, pues tiene estas consecuencias graves para todo lo que es, digamos, como la calidad de la tierra y qué tan fértil podría ser. Entonces, en un promedio se registran 8,000 incendios por año. Y cada 4 de 5 incendios son ocasionados por seres humanos aquí en México, o sea, por mexicanos. Y en esta imagen lo que pueden ver es cómo se han comportado los incendios en bastantes meses. Y lo que se ve es que en las dos imágenes de arriba, desde febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, es la temporada de los incendios y principalmente se concentran en los estados costeros. Y esto ya disminuye en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, porque ya la tierra ya está preparada para los cultivos. Ahora, la pregunta es, pues, ¿cuáles son las desventajas de que hagamos las quemas agrícolas? Como yo lo había mencionado, es la tercera fuente de emisión de contaminantes. Y dentro de esos contaminantes pueden estar las partículas PM2.5. Para los que no sepan qué son las partículas PM2.5, son partículas súper pequeñitas que son menores a 2.5 micras. Y esta imagen que les estoy mostrando son los incendios que se detectaron el 16 de abril. Entonces pueden ver que bastante de las regiones que están estos puntitos aquí, que son los incendios, pues tienen estas manchitas verdes que son la emisión de las partículas menores a 2.5 para el 16 de abril. Es solamente un ejemplo, pero esto estuvo ocurriendo a lo largo del mes, perdón. Y esta es una imagen del 12 de abril, muy cercana al 16, en la que también pueden seguir viendo incendios. Entonces el problema aquí es que en el mes de abril hubo bastantes incendios. También contribuyó que tuvimos cielos despejados, que tuvimos el anticiclón, que nos trajo bastante calor. Y bueno, entonces este es un problemón que tenemos, aparte de la sequía, tenemos los incendios. Y luego, si comparamos las partículas PM2.5, están aquí. Y si vemos el coronavirus, es mucho más pequeñito, es 0.1 micras. Entonces, realmente es que al mismo tiempo tenemos esto de emisión de contaminantes y también estamos bajo condiciones de pandemia. El problema de esto es que los incendios que están asociados con las quemas agrícolas, pues produce contaminación muy peligrosa que puede causar muertes prematuras si es que existe alguna enfermedad crónica respiratoria, en este caso el COVID. Entonces, bastantes periódicos han estado haciendo hincapié, por ejemplo, en New York Times, en el que dice que puede ser que las ciudades que tienen mayor contaminación presenten mayor casos de número de muertos. ¿Por qué? Porque tienes una enfermedad crónica que es el COVID y también estás expuesto a una contaminación que es muy peligrosa, que es como tan finita que puede entrar a tu garganta e instalarse en tus pulmones. Entonces eso también puede ocasionar muertes prematuras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, donde hemos tenido problemas de contaminación, pues ha sido en el centro del país, en lo que es el Valle de México, y es donde hay mayor número de casos de COVID. Entonces, ahí es donde converge ese problema. Estos son algunos ejemplos de la calidad del aire en México, en 2 días nada más, pero insisto, esto se presentó durante abril. Por ejemplo, vean que el 20 de abril gran parte de la Ciudad de México estuvo bajo condiciones de una mala calidad del aire. Y el 21 de abril por igual, incluso Iztapalapa tiene un color ahí rojito que es muy mala calidad del aire. Y entonces, pues ahí es donde existe, es el primer nivel, o sea, Iztapalapa ocupa el primer nivel nacional en número de casos. ¿Y por qué es que el centro de México es el que sufre las consecuencias y no donde están los incendios? Pues todo depende de cómo es que se están comportando los vientos. Los vientos, principalmente lo que fue en abril, convergieron hacia el centro del país, entonces transportaron todos esos contaminantes ocasionados por la quema agrícola y también ese anticiclón, ¿se acuerdan? Provoca subsidencia. ¿Qué subsidencia? Es ese comportamiento descendente del viento. Entonces hace que los contaminantes se concentren cerca de la superficie y eso es lo que pasó durante el mes de abril. Entonces realmente es que tuvimos malas condiciones para calidad del aire, muy mala calidad del aire. Existieron los incendios, en lo que nos quiere decir que las actividades agrícolas no pararon, o sea, los estados como Guerrero, como Michoacán, que es donde existieron las mayores quemas agrícolas, no pararon por el COVID. Y entonces toda esa contaminación se trasladó hacia la Ciudad de México. Esta es una imagen del día de ayer, del 11 de mayo, en el que pueden ver todos los incendios. Y es la calidad del aire, la pueden ver a su lado izquierdo. Entonces realmente se ve que
pues lo que es el sur, lo que es Tlalpan y Coyoacán, pues tenían mala calidad del aire. Entonces, pues bueno, ahí es como un montón de problemas que nos enfrentamos en abril, que pues todo viene a decir que cómo vamos a hacer para solucionar este tipo de problemas. Y lo que yo veo un poco lamentable es que la meteorología no nos favoreció en la Ciudad de México, puesto que todos los contaminantes nos llegaron para acá. Entonces, lo que quiero hacer hincapié antes de que pase a cuestiones de riesgo y de percepción de riesgo, es que la amenaza, que ustedes, probablemente muchos de ustedes ya saben la definición, que es una probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un suceso con una cierta intensidad en un sitio específico durante un tiempo de exposición determinado, pues tenemos una amenaza que siempre se va a referir a ese fenómeno, que puede ser antrópico o puede ser natural. Antrópico, pues los incendios. Natural, pues pueden ser las sequías o el anticiclón, por ejemplo. Y peligro siempre se refiere a un registro de años en el que se estuvo expuesto a ciclones tropicales, a sismos. Y la amenaza es como un tiempo meteorológico en el que sabemos que en este momento está presente tal amenaza. Entonces, solamente para diferenciar. Y sabemos también que no hay situación de amenaza para un elemento o sistema si dicho elemento no está expuesto. Este es un mapa de inundaciones, por ejemplo, del 80 al 90. Y pueden ver que muy pocos reportes había en la Ciudad de México acerca de las inundaciones, o sea, eran como de 3 a 5 inundaciones. Pero vean cómo cambia a lo que es el 2000-2010. Hay un montón de reportes de 5 a 10 en lo que es la Ciudad de México, pero también vean cómo el Tabasco tiene más de 15 reportes de inundaciones, tiene también lo que es Guerrero, una parte de Sinaloa, una parte de Sonora. Y bueno, entonces la vulnerabilidad siempre es que hay que preguntarse a qué somos vulnerables, ¿no? Ya dijimos que no vamos a ser vulnerables si no estamos amenazados por algo. Pero la vulnerabilidad se define como la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste. Y obviamente ya dijimos varias veces, no eres vulnerable si no estás amenazado, y hay varios tipos de vulnerabilidad, solamente ahí incluí 3, que son las principales, la física, la social y la económica, pero hay muchas más. Por ejemplo, está la institucional, la de género, y la física casi siempre se refiere a las estructuras o los daños que podemos encontrar en las edificaciones. La social es la afectación a la calidad de vida de un individuo, familia o clase social, y la económica es el grado de disponibilidad de recursos económicos ante una afectación natural o antrópica. Y tenemos los índices de vulnerabilidad, pero para elaborar índices de vulnerabilidad tenemos que saber vulnerables a qué. Y los índices pues tratan de medir la sensibilidad de la población a ciertos cambios. En mi caso pues son climáticos y su capacidad adaptativa. Y son útiles porque podemos identificar la población, las regiones o los sectores que son vulnerables y su objetivo es aumentar la conciencia, ser parte de una estrategia de monitoreo y ayudar en la toma de decisiones. Entonces, este es un índice de vulnerabilidad que pueden encontrar en Zúñiga Magaña 2017, en el que se ve que, por ejemplo, la Ciudad de México es muy vulnerable, en el norte principalmente, a las lluvias intensas. ¿Qué son las lluvias intensas? Pues aproximadamente como 30 milímetros por hora, entre 30 y 40 milímetros por hora, o sea, sí son lluvias súper intensas. Entonces, vean también que Tabasco es muy vulnerable a ese tipo de lluvias intensas. Y entonces surge la pregunta de que si puede haber algún hospital que atienda enfermos de COVID ubicado en alguna zona vulnerable a lluvias intensas. Y lo bueno de esto es que el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de cada uno de los estados ha estado haciendo boletines especiales, boletines meteorológicos en los que se trata de ver si la lluvia podría afectar lo que es la operación de los hospitales. Esto es bueno. Afortunadamente, hasta el momento no ha ocurrido ninguna desgracia en ese aspecto. ¿Y qué es el riesgo? Pues bueno, tal vez ya muchos de ustedes también ya saben la fórmula o la definición. Es la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicos, sociales, políticas y ambientales en un cierto sitio durante un cierto periodo de tiempo. Y realmente la fórmula es fácil. Es H por V, H es hazard, o sea, la amenaza, y V es la vulnerabilidad. Ya las acabo de definir. Los riesgos siempre deben ser abordados desde un punto multidisciplinario. O sea, que si queremos lograr una gestión efectiva del riesgo, pues tenemos que
tener varios profesionistas que tienen diferentes backgrounds que puedan converger a solucionar los problemas del riesgo. Y ahora volviendo un poco a por qué los pronósticos de tiempo son necesarios, pues porque hay que alertar a la población, hay que disminuir el impacto de algún fenómeno meteorológico en las vidas humanas o en este caso los hospitales. Entonces, por ejemplo, este es un pronóstico que va desde 24 hasta 36 horas y se ve que principalmente lo que es Quintana Roo, ahí van a recibir bastante precipitación, como entre 10 y 13 milímetros. Entonces, pues, bueno, habría que estar vigilando cómo es que se comporta la precipitación específicamente en esta región, y para todo lo que es el resto del país, pues realmente se esperan lluvias muy, muy ligeras, entonces realmente no son una amenaza. Y los pronósticos climáticos pues son esenciales para planificar las actividades socioeconómicas, las estrategias de inversión, reasegurar o asegurar las hectáreas del campo y el manejo del agua, porque como les dije, cuando hay sequía, pues es importante saber si la temporada que viene va a ser muy lluviosa para saber si vamos a salir de la sequía o no. Pues como les dije, este pronóstico pues realmente es que no nos indica mucho porque no hay una certidumbre de qué es lo que va a pasar. Y bueno, los desastres no son naturales, ustedes yo creo que ya se los han de saber de memoria. Los desastres se definen como la incapacidad de la sociedad para ejecutar estrategias de afrontamiento ante un fenómeno natural, huracanes, heladas, sequías, provocando así pérdidas económicas, sociales y humanas. Y viene a colación la fórmula, ¿no?, que decía que vulnerabilidad por fenómeno natural. Y si no tenemos estrategias de afrontamiento, pues se van a convertir en un desastre. Las estrategias de afrontamiento son planes de adaptación, reducción de sobreexplotación de recursos, medidas de prevención, y el desastre pues puede ser una desestructuración económica, aumento de la mortalidad, empobrecimiento, pérdida de recursos productivos y fragmentación de la comunidad. Entonces, pues lamentablemente México no tiene una buena historia de desastres en cuanto a ciclones tropicales. Vean el 2010 y el 2013 en esa figura, es cuando existieron muchos ciclones tropicales que tocaron México, y entonces pues se perdió un montón de dinero en esos desastres. Tenemos que, por ejemplo, en el 2010, 92.146 millones de pesos, y en el 2013, 57.387 millones de pesos. Entonces, esto nos trae a colación a que somos altamente vulnerables a que nos afecte un ciclón tropical. A que estamos a merced de que si hay una alta actividad ciclónica, pues entonces nos va a ir muy mal, cuando no debería de ser así. Deberíamos de ser capaces de poder enfrentar adecuadamente este tipo de fenómenos y ser menos vulnerables. Entonces, para ello se han creado en México los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana tienen como objetivo principal, entre otros, pues salvar las vidas, y es una herramienta de coordinación en el alertamiento de la población y en la acción institucional ante las amenazas. Pero un CIAT no solamente depende de la parte gubernamental, o sea, también depende de cómo es la respuesta de la sociedad, porque hay varios elementos, componentes de un sistema de alerta temprana, como la comunicación, la difusión del impacto del fenómeno y la respuesta de la población. Y si todos estos son eficientes al mismo tiempo, entonces el CIAT va a ser eficiente. Entonces podemos ver aquí que hay 4 componentes principales. Esto es de CENAPRED, esto es una definición y un dibujito proporcionado por CENAPRED, y en el que nos dice que primero tenemos al grupo de científicos, que son los que se encargan de dar el conocimiento y la identificación del fenómeno. Luego tenemos un sistema de monitoreo y de medición. Luego hay que difundir las alertas públicas, y luego el 4 son los planes de respuesta personales o individuales o por familia de qué es lo que vamos a hacer si viene o pasa algún fenómeno. Entonces realmente es que bastante gente piensa que solo por tener una estación meteorológica, por ejemplo, que te esté midiendo la precipitación o que te esté midiendo la temperatura, ya eso es un sistema de alerta temprana. Y no es así. Como les acabo de explicar, tiene 4 componentes. Entonces realmente es que también interviene la población para hacer que un sistema de alerta temprana sea efectivo. Hay varios sistemas de alerta temprana en México. Uno es el de ciclones tropicales, que por supuesto es el que voy a ahondar, pero hay otros como el sistema sismológico, el Servicio Sismológico Nacional, el monitoreo del volcán Popocatépetl, la alerta de tsunamis, por ejemplo, la alerta temprana de incendios, como ya se los había mostrado. Y bueno, todos estos sistemas abordan diferentes tipos de fenómenos. Hablando concretamente del CIAT de ciclones tropicales, pues realmente es que primero definen al peligro con esta ecuación que les estoy mostrando, que es I más C, y
corresponde a la intensidad del ciclón tropical, pero si es depresión tropical o tormenta tropical es igual a 0. Y C, la circulación. La circulación tiene otra ecuación que ustedes pueden ver abajo, que es, es el radio de los vientos. Es como un promedio del... Hagan de cuenta que tienen un ciclón tropical y lo dividen en 4. Y entonces, al momento de dividirlo en 4, miden el viento en cada uno de los cuadrantes y entonces promedian ese viento. Y ya ese es el radio que ustedes dicen, pues el radio promedio de extensión de los vientos es tal. El problema de esto es que en ninguna parte, pueden ver en la ecuación, aparece lo que es la precipitación o el tamaño del ciclón tropical, o si pasó rápido o si pasó lento. Entonces, pues hay un montón de problemas, tanto físicos como sociales. En los físicos, pues como ya les había dicho, es la definición del tamaño, no está bien. La cantidad de precipitación tampoco está incluida, como ustedes pueden ver en la ecuación. Los sociales, pues realmente es que si ustedes van y le preguntan a la población, principalmente la costera, que es los que les afectan los ciclones tropicales, y conocen la ansiedad de ciclones tropicales, algunos van a contestar que no, algunos sí lo conocen, pero otros van a contestar que no. Y entonces ahí también es una falla, porque no está haciendo que uno de los componentes del sistema de alerta temprana funcione eficientemente. Entonces esta es una idea de que les había comentado, de que la escala Saffir-Simpson no indica la peligrosidad en términos de la intensidad y la acumulación que un ciclón tropical puede producir. Por ejemplo, este es Ingrid y Manuel. Del lado del Pacífico tenemos a Manuel. Pueden ver que los colores morados son la precipitación más alta. Cuando Manuel afectó a Acapulco, ahí era apenas una depresión tropical. O sea, realmente no era intenso. Y vean toda la lluvia que ocasionó, y ahí es donde hubo aproximadamente 150 muertos. Del lado del Golfo está Ingrid, igual, donde produjo mayor lluvia, sigue siendo una categoría muy mínima. Es una depresión tropical. Y entonces, si ustedes le dicen a la población que una depresión tropical te va a afectar, pues no te van a hacer mucho caso. Pero si le dices, viene un huracán categoría 5, todo el mundo se espanta y empieza a correr. Entonces ahí tenemos un problema de definición de la peligrosidad. Y ahí lo que necesita México es crear una escala de peligrosidad propia que incluya la precipitación. Entonces, por ejemplo, viendo cómo es que el CIAD ha funcionado a través de los años, pues fue creada en el 2000, pero fue modificada en el 2004. Entonces vean cómo a partir del 2005 con Wilma y Stan como que se empieza a ver una tendencia a subir en cuanto a los decesos y a los costos. Entonces habría que preguntarse qué también está funcionando el CIAD para ciclones tropicales. Y bueno, todo esto va dirigido hacia una cultura de prevención, a que pues debemos de disminuir o de prevenir los desastres, y que los pronósticos meteorológicos y climáticos sirven como una herramienta para predecir el impacto de la amenaza. O sea, ¿cuál es el impacto de la amenaza? Pues pueden ser huracán, lluvias extremas, sequías. Sin embargo, la prevención del desastre pues es un trabajo conjunto, o sea, no solamente depende de los rubros gubernamentales, sino también de la sociedad. Y en ese sentido, pues la sociedad juega un papel indispensable, porque si ustedes le preguntan qué es lo que piensan acerca de un ciclón tropical, pues eso va a depender de dónde están ubicados en México. Y es donde entra el concepto de percepción de riesgo, por eso es que les expliqué qué era riesgo y me eché todo ese chorito de amenaza y de vulnerabilidad, porque la percepción de riesgo quiere decir, pues, cómo es que la gente está catalogando ese fenómeno, ya sea antrópico o sea natural, si ellos piensan que es peligroso o no es peligroso, y todo está en base a sus conocimientos, a sus valores, a sus creencias, a sus juicios, a sus actitudes. Entonces, hacer un estudio de percepción de riesgo, pues, implica que podamos saber cómo es que la gente considera tal amenaza, si es muy peligrosa o no. Un ejemplo claro es lo que las personas piensan acerca del COVID. Algunos piensan que es un invento, algunos piensan que no existe, otras, por supuesto, están bien enteradas y bien informadas y siguen las conferencias a las 7 de la noche todos los días. Entonces, realmente es que ahí es donde hay una variación de la percepción del riesgo. Y esto viene a colación porque la Agenda 2030 en lo que es el objetivo de desarrollo sustentable número 13, pues dice que efectivamente debe de haber una alfabetización climática y que la sociedad debe de entender cómo es que el clima influye en ella y cómo es que la sociedad influye en el clima. Y para eso necesitamos estar bien informados. Ellos dicen que hay que estar listos para el tiempo e inteligentes para el clima. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que reconocer cuáles son los riesgos también. O sea, tenemos que saber
a qué podríamos estar expuestos. En este caso, todo lo que les expliqué, que puede haber una convergencia de problemas, puede haber una convergencia de incendios, de contaminación, de sequía, y al mismo tiempo estar entrando en esta actividad ciclónica tropical que pinta para ser muy activa. Entonces, pues realmente es que pregúntense cuántos de los mexicanos realmente se están cuestionando por estos problemas. O sea, como que siempre tendemos a enfocarnos a un solo problema, ¿no? Cuando en realidad es que sí es multifactorial y convergen varios al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo simplemente es como un comercial. Estoy haciendo un trabajo con la doctora Carolina Ochoa y con la meteoróloga operativa Marta Llanos. Hicimos una encuesta, varios de ustedes tal vez participaron. En ese entonces teníamos 2.300 encuestados y solamente el 50% decía que le iba a hacer caso a Protección Civil. Entonces realmente vean el problema, que no solamente, no mucha gente le hace caso a Protección Civil, ¿no? Y obviamente esto lo estamos haciendo por estado y vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a poner público los resultados una vez que estén listos, porque es parte del servicio a la sociedad que nosotros damos. Pero a mí me parece bastante como interesante que solo el 50% de la población le haga caso a Protección Civil, ¿no? O sea, ahí involucra varias cosas de fondo, porque tiene que ver también con la educación, con la preparación que tienen las personas y cómo es que están concibiendo a los fenómenos, si son peligrosos o no son peligrosos. Entonces, quiero finalizar ya casi con esto. Con la percepción de riesgo indica quiénes y cuáles regiones son vulnerables a un fenómeno natural o antrópico debido a creencias erróneas, ¿no? O sea, podemos saber a través de la percepción de riesgo, pues, qué también están viendo el fenómeno y si saben hacer, qué hacer y si saben qué no hacer, por ejemplo, ante un ciclón tropical. Y aquí también entra el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, porque hay que atender el riesgo de desastre principalmente y hay que aumentar la preparación ante el desastre. Y la preparación, pues sí tiene que ver la parte gubernamental, pero también tiene que ver la sociedad. Y pues bueno, este es un resumen en general de todo lo que les acabo de decir. Espero que lo hayan encontrado interesante. Tenemos que Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, la península de Yucatán y Oaxaca presentan una sequía desde moderada hasta severa. De seguir bajo estas condiciones, la población podría empezar a experimentar problemas de disponibilidad de agua, o sea, también los hospitales, y seguimos bajo esas condiciones. Y la actividad ciclónica tropical del Atlántico está pronosticada a ser más activa de lo normal. Todavía no se sabe dónde va a impactar, pero hay mucha probabilidad de que por lo menos uno o dos le pegue a varios estados de México, o sea, Sinaloa, Veracruz o la península de Yucatán. Y esto es como bastante trascendental en el aspecto de que podríamos enfrentar una segunda ola de contagios cuando se llegue a reactivar la economía si no lo hacemos con cuidado, porque podrían aumentar los contagios por COVID. Y casi termina la temporada de incendios y la contaminación que ocasiona, pero puede ser que alguna de las muertes que ocurrieron en el Valle de México podrían estar asociadas a que también hubo una mala calidad del aire. Por supuesto que esto es una conclusión muy preliminar, faltan hacer muchos estudios, muchas pruebas para realmente afirmar que esto es cierto. La mayoría de los estudios que se han hecho anteriormente pues apuntan a que la contaminación pues sí agrava las condiciones de una enfermedad crónica. Pues bueno, pueden encontrar mi Twitter si me quieren seguir, soy 2H87 y estoy abierta a cualquier pregunta que tengan. Y fue un gusto y muchas gracias porque me hayan dedicado un tiempo y que me hayan escuchado. Queda atenta a sus preguntas. Ok. Antes que nada, muchísimas gracias, doctora Cristian Domínguez, por esta excelente presentación. Una buena forma de ver toda la concatenación que podemos tener con esto de los fenómenos y con la cuestión ahorita del COVID. Y también en un momento dado preguntarnos hacia dónde va nuestra prevención. Sí hay varias preguntas. Una pregunta que conocí que básicamente era si se iba a subir el video, ya la contestamos, aunque se los digo de una vez. Esto entra precisamente en la página de YouTube y en la página del colegio y también por continuo que van a estar, y por Epicentro Radio, que van a estar poniendo este video para que lo pueda ver personas que no pudieron entrar el día de hoy y que no pudieron estar con nosotros. En cuanto a la presentación, pues ahorita nos dirá la doctora si la va a compartir o no. Eso ya es algo que depende del autor de estas presentaciones. Digo, porque hay mucho copy-paste que, bueno, es más, yo hasta vi dos cositas que sería interesante copy-paste ahí. Por otro lado, vámonos a entrar por las preguntas, ¿no? Nos pregunta Néstor MC y otra persona me preguntó, aquí está, y también Cristian José Palacios Parada. Básicamente hablan sobre lo mismo. En términos generales, las PM2.5 se ven aumentados por el aumento de los incendios y por ende
contribuye a la propagación del COVID-19. No, propagación no. No, no. Hay que saber diferenciar. Así es. Los incendios son una cosa y la propagación es otra. Que uno se contagie de COVID tiene que ver con la exposición que uno tiene o el contacto que uno tiene con las personas enfermas. Sin embargo, lo que yo traté de decirles es que si tenemos una mayor contaminación, el hecho de que tú tengas COVID va a agravar tus síntomas y puede llegar incluso a muertes prematuras, a que si no hubiera existido la contaminación, pudiera ser que no estuviera muerto esa persona. Eso es el mensaje con las partículas PM2.5. Exacto, muy bien. Así es, exactamente. Hay una cuestión muy diferencial ahí, pero sí es un factor de riesgo el hecho de que esté una mayor contaminante. Para el monitoreo de sequías, es por parte también de Cristian José Palacios Parada. Para el monitoreo de sequía, ¿se usa solamente el índice estandarizado de precipitación? Si es así, ¿cuán confiable es? Si no, ¿qué otro tipo de datos se utiliza? A ver si me puedo regresar hasta el principio. Espero no aburrirlos con toda la regresada de la presentación. No, está bien, así es. Ok, ahí está. No, se basa en un montón de cosas. El monitoreo de sequía, realmente lo que nosotros vemos en este mapa es el resumen de un montón de variables. Entre ellas está el índice estandarizado de precipitación, en otro está el índice de la vegetación, o sea, la salud de la vegetación, está también la temperatura del aire, la humedad del suelo, la disponibilidad de agua que hay en las presas en estos lugares, principalmente en el norte, porque en el sur no hay. Por ejemplo, en Yucatán no hay presas. Dependen de varias cosas y toda esa información la sintetizan en este mapa. Si tú me preguntas qué tan bien sirve el SPI, yo más que nada he ocupado el SPI a 6 meses. A 3 meses yo no he visto que haya una buena señal en la sequía, pero en el de 6 meses, 12 meses o 24 meses sí funciona bien. Si es una sequía prolongada, obviamente se va a ver excelente en 12 o 24 meses. Si la sequía es muy corta, pues simplemente el de 6 meses te sirve. Claudia Salazar nos pregunta, ¿cómo fue el comportamiento del ozono? ¿Aumentó durante el mes de abril? ¿Tienen el dato por ahí, doctor? Sí, aumentó. No tengo la gráfica para mostrarles o sea, que no solamente me crean de buena fe, pero sí ha aumentado el ozono y realmente es que eso ha sido muy llamativo porque dicen, es que ¿cómo es posible que haya aumentado el ozono si ha disminuido la movilidad en la Ciudad de México, principalmente en la Ciudad de México? Pensando en los otros estados, la verdad es que no sabría decirles. Pero pensando en la Ciudad de México, sí aumentó el ozono y es principalmente debido a que hay un transporte de contaminantes que vienen desde las quemas agrícolas y que al llegar aquí a la Ciudad de México reaccionan con otros contaminantes que se llaman compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué es eso? Pues simplemente todos los productos que ocupas para limpiar, pues despiden ahí ciertos químicos, ¿no? Y esos se van a la atmósfera. Entonces, eso te puede ayudar a la creación del ozono. Ok. Es precisamente también la destrucción del mismo. Bueno. ¿Cuáles serían, por parte de Néstor MC, cuáles serían las vías o métodos de comunicación que sugeriría para afrontar esto o los retos mencionados? Los retos mencionados con respecto a la percepción del riesgo, ¿o cuál? Perdón, no entendí bien. No, en este caso, Néstor, valdría la pena que nos dijera en cuanto a qué, pero ahorita lo va a poner, lo más seguro. Mientras nos vamos con la siguiente, de Alejandro Vega. En su consideración, ¿cómo crearía esa nueva escala de vulnerabilidad para que la gente tenga más conciencia? ¿Y qué variables son las más relevantes en esa escala? ¿O qué variables se pondrían en esa escala? ¿Y cómo acercaría a la gente? Pueblos, como en ciudades, en la cultura del clima, su importancia, o sea, ¿cómo llegarían? ¿Cómo sería la aproximación? La verdad es que es una buenísima pregunta. Aún no lo sé. No es cierto. No, he estado trabajando sobre eso. Realmente es que es bastante pesado. Es un problema multifactorial, ¿no? Que no solamente tiene que ver con que uno sea de escasos recursos, por ejemplo, o que vivas en Oaxaca o que vivas en Chiapas, sino que también tiene que ver mucho con la estrategia de comunicación y con la estrategia de educación que han tenido todos los gobiernos, no estoy hablando de alguno en particular, todos por igual, como que han dejado de lado el hecho de que hay que educar a las personas sobre cuáles son los fenómenos que afectan a la región. Uno lo sabe, pero por experiencia simplemente, ¿no? Pero debería de haber una educación formal en el que, por ejemplo, te van a afectar ciclones tropicales en esta región, te van a afectar ondas del este, que de seguro muchos no saben qué son ondas del este y está bien,
Pero a eso me refiero, a que es un problema bastante complejo en el aspecto de que tratar de que México sea mejor en la percepción de riesgo involucra un trabajo de años de fondo, desde educación en las primarias hasta, por ejemplo, cómo se difunde el sistema de alerta temprana. Entonces, realmente es que es como, es muy amplio el rango de las actividades que uno tendría que hacer. Y con respecto a lo de la escala de la vulnerabilidad, en eso estoy. He estado trabajando con algunos alumnos para ver, definir vulnerabilidad ante ciclones tropicales. Y pues bueno, lo primero que estamos haciendo es agarrar costos y agarrar precipitación por el momento, pero obviamente esto se va a ir avanzando y complicando un poco más en la medida de que vayamos encontrando alguna señal, ¿no? Okay. Precisamente, Néstor, ya nos aumenta la pregunta sí, y sobre lo que hablaba de la cuestión de la información. Sí, tanto en la percepción del riesgo como en el acercamiento a la población a los temas de meteorología. La Ah, pregunta. ok, gracias. Sí, fíjate que ahí yo he visto que hay una estrategia precisamente en el estado de Veracruz. Lo pongo como ejemplo porque es lo único que he visto, en el que ellos se encargan de cada 8 días hacer una conferencia de lo que pasó en la semana y en lo que va a pasar en la siguiente semana. Y lo transmiten por Facebook. Y entonces ahí todas las personas de Veracruz pueden conectarse a Facebook y ver lo que pasa, ¿no? Entonces es una manera como de educar a grosso modo y de mejorar la percepción de riesgo como hay especialistas ahí en la materia que les explican paso a paso, mira que esto puede pasar, mira que en esta región puede ocurrir un deslave, entonces la gente está más familiarizada con ese término de cosas, pero de hecho es bastante complejo, ¿no? Yo, si tú me preguntaras qué es lo que haría yo si yo tuviera el poder, o sea, de la toma de decisiones, pues simplemente me iría desde la educación en todos los niveles para mejorar la percepción del riesgo y después la manera en la que se está comunicando el sistema de alerta temprana para que la gente se interese, ¿no? O sea, tendría que ser un día a día de que las personas estén conscientes de qué es lo que va a pasar en términos meteorológicos o climáticos, porque también en la encuesta esta que les mostré, muy pocas personas muestran interés por decir, ah, sí me interesa la meteorología, sí me interesa lo que me va a pasar. Bueno, la meteorología no es que conozca ni de clases, ni de que si eres mujer o que si eres hombre, o sea, nos va a afectar a todos. Ok. Sí, bueno, sí se necesitan hasta términos más mundanos para poder dar a entender los temas. Pero bueno, nos pregunta Alejandro Vega, ¿cómo se relaciona una nueva oleada futura del COVID-19 con la temporada de invierno en el norte del país? Yo creo que más bien por lo que se ha dicho, ¿no? Que a lo mejor viene la segunda ola para la época de invierno. Adelante. Sí, es una buena pregunta, pues. Es que eso de la segunda oleada, pues aún es como muy rápido decir cuándo y dónde va a pasar, ¿no? Porque no hemos salido de la primera. Pero lo que se estaba apuntando con mis colegas que estaban platicando es que probablemente podría, o sea, solamente son especulaciones, quiero que quede claro. O sea, no quiero que lo tomen así como que, ah, la doctora dio el pronóstico de la segunda oleada. No, 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 no. Yo no soy epidemióloga, simplemente estamos especulando de qué es lo que podría pasar. Entonces, nosotros como que vemos que podría ocurrir ese repunte como por septiembre y octubre y justo es la temporada invernal. Entonces, realmente enfrentarse al frío y enfrentarse también a este tipo pues, de virus, pues podría producir un mayor impacto en la población. Casi lo mismo con la contaminación, pero en este caso cuestiones de frío y todo así. Ujú. Así es. Bueno, de Verónica, para todo el mundo también. Ah, no es cierto, perdón. De Israel Solano Mejía, el fenómeno conocido como el Niño afecta la temporada de sequías. Sí, totalmente. El año pasado, en el 2019, en la imagen que les estoy mostrando aquí adelante, que fue después de Lorena, ahí, este año, pues fue año de niño. Tú realmente puedes ver que gran parte del país está bajo condiciones de sequía. Entonces, la transición del hecho de que dejamos de estar el niño a este año que es neutro, pues eso te ayuda mucho en cuestiones de lluvia para que pudiera desaparecer un poco la sequía, como la puedes ver ahorita mismo en esta imagen que les mostré hasta el principio. Pues puedes ver que ya esos lugares que estaban en sequía dejaron de estarlo porque empezó a llover. Entonces, sí, totalmente el niño está relacionado con la sequía. Entonces, pues tiene que ver mucho con el lugar en el que estás primero y luego intensidad del niño. No todos los niños son iguales, ahora sí, ni todas las niñas. Así es. Sí, así es. Ahora sí, por parte de Verónica. Hola, buena tarde. En mi punto de vista, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de los expertos y de las autoridades ante fenómenos naturales, o en este caso del virus SARS-CoV-2,
Tiene mucho que ver con nuestra cultura y educación, pues se ha demostrado que a pesar de todas las evidencias y recomendaciones, un número considerable de ciudadanos sigue escépticos ante este problema de salud y naturales. Bueno, lo habías comentado, doctor. Sí, Precisamente. no, totalmente de acuerdo. O sea, tiene que ver mucho con la educación que tenemos, porque por más que el gobierno ha hecho el esfuerzo de mantenernos informados de qué es lo que está pasando, pues todavía hay un montón de gente que no cree para empezar, ¿no? Y no toman las cosas porque piensan que son juego. Pero bueno, por parte de Arroyo Veraste y Juan Ignacio, los pronósticos de la temporada de ciclones tropicales de cada año por el Servicio Meteorológico Nacional proporciona la cantidad de ciclones que habrá en cada océano. Bueno, no la cantidad exacta, pero bueno, pronóstico. Aún no establece los que tocarán tierra o los que proporcionarán niveles de precipitación pluvial, torrencial o extraordinaria. Mejorar los pronósticos es un propósito del Servicio Meteorológico Nacional. Los científicos de nuestro país tienen un reto para con más equipamiento de monitoreo y de acuerdo a las condiciones geográficas y topográficas y algunos otros factores. También muy buen comentario, doctora. Sí, no, totalmente. De hecho, así un comercial, yo estoy planeando hacer como unos experimentos para ver si podría ver el tipo de trayectoria. No lo presenté aquí para no hacer más larga la conferencia, pero tengo un estudio que clasifica por tipo de trayectoria y voy a intentar ver, no aseguro que vaya a dar. Entonces, como son experimentos, pues no sabemos qué pasa, pero para ver cuál va a ser el tipo de trayectoria que va a ser más dominante para una estación y así podríamos saber, a grosso modo, aunque sea, pues cuáles serían las áreas de México que estarían más expuestas en ese sentido. Así es. Y siempre va a hacer falta instrumentos y siempre hará falta más estudios. Eso no se acaba. Por Alejandra Loarca, ¿qué tanto influye el clima para el tema de la pandemia? Pues lo que expuse, realmente el hecho de tener condiciones muy secas que provoquen, en este caso, que los incendios se propaguen y cómo fue el movimiento de los vientos, nos trajo más contaminación y la contaminación, pues al final de cuentas, pues es lo que ha matado a varias personas, ¿no? Entonces es una cadena como de sucesos, no es que solamente sea algo aislado, todo está conectado. Pero realmente, o sea, si tú piensas que el clima húmedo te va a matar, pues no es así, sino que hay un montón de cosas que están atrás. Ok. Por Néstor, bueno, ha estado aventando bastantes preguntas, Néstor. ¿Existe tendencia a la niña para este año? ¿Se podría Sí, incrementar la actividad ciclónica en una transición hipotética de momento rápida de niño a niña? sí, qué excelente pregunta. Muchas gracias por hacerlo. No quise mostrarlo tampoco, pero sí se especula, bueno, no se especula, sino que está pronosticado que se va a transicionar en lo que es a partir como de septiembre, octubre, aunque aún faltan varios meses para tener una confianza muy grande, en que se va a transicionar hacia la niña y la niña lo que produce en el Atlántico nada más son más ciclones tropicales. En el Pacífico los tiende a matar. Entonces, pero bueno, habría que esperar un poquito a lo que es agosto más o menos para estar seguros de que eso es lo que va a pasar. Sí, sí. Sí, estamos en eso. Aquí en el Caribe estamos medio preocupados por eso. Hay que decirlo de veras. De Pablo, ¿a qué se debe el que fenómenos en Estados Unidos sobre los diferentes... ¿A qué se debe el qué fenómeno en Estados Unidos sobre las diferentes... Ah, yo creo que estaba hablando sobre lo que estaba pasando del famoso vórtice polar, que un lado y el Ah, otro se ok. estaban quemando. Ajá, básicamente. Pues el vórtice polar es algo normal, solamente que sí ha sido atípico que se esté comportando así ahora en mayo. Así es. O lo que tuvo fue, el vórtice polar es como que hagan de cuenta una división y entonces ciertos circulitos, cierto vórtice desciende hacia Estados Unidos y los afecta. Entonces provocó que la semana pasada hubiera nevadas, por ejemplo, en New York. Pero no es que dure siempre o que vaya a durar todo el mes, solo es una cuestión de una semana, por ejemplo, y en este fin de semana está pronosticado que ya van a volver a tener temperaturas muy altas. Ok. Por el lado de preguntas, ¿no? Ray Padilla, el maestro Ray Padilla, que te está escuchando también. Muchísimas felicidades por esta excelente conferencia. Saludos a la doctora y gracias por compartir sus conocimientos con tanta claridad y precisión. Gracias No, por muchas tanto. gracias, Ray, también. A ti, tú que sabes mucho más de epidemias que yo. Y toda la cuestión histórica, no más de Sí, epidemia. claro. De Claudio, buenas tardes. ¿Puede hacer comentario del polvo del Sahara, el fenómeno del polvo del Sahara, y se puede tener pronóstico a largo plazo? Qué excelente pregunta, wow. Es cierto, la verdad, sí Impresionada son por el buenas. nivel de preguntas que me han hecho. Muy buenas preguntas. El polvo del Sahara, para los que no saben qué es el polvo del Sahara, es un polvo que se forma en el desierto del Sahara y que por medio de los vientos
Los vientos tienen el movimiento desde África hasta México, por ejemplo. Entonces, hagan de cuenta que a veces hay como periodos muy intensos en los que sale el polvo y se empieza a transportar hasta México. Y ese polvo lo que hace en México o en el Caribe principalmente es que tiende a inhibir la convección o la formación de ciclones tropicales. Hasta el momento, pues no hay como un pronóstico en sí del polvo del Sahara, sería importantísimo tenerlo, pero sí, o sea, eso existe cada año y cada año llegan así masas del polvo del Sahara que lo que hacen es inhibir el desarrollo convectivo. Así es muy, muy importante también. Muchas gracias, excelente tema. A ver qué otro tema nos podría compartir más adelante. Ya te están empezando a querer invitar para otras cosas. Ah, bueno, muy bien. Excelente ponencia, muy ágil y simple de entender. Saludos a todos. Ok, de Arroyo Verástegui, Juan Ignacio, huracán categoría 5. Patricia en Jalisco impactó. ¿Qué sucedió físicamente? ¿Por qué se desintegró y no cobró tantas vidas? ¿Qué fue lo que le pasó a Pati? Lo que le pasó a Patty fue que venía muy fuerte en el Pacífico, pero al momento de entrar a tierra empezó a perder la fuerza y solamente se quedó, no en superficie los vientos intensos, sino digamos más en altura. No sé si me están atendiendo. O sea, los vientos se pueden medir en diferentes niveles de la atmósfera, desde superficie, que es donde nosotros vivimos, hasta, por ejemplo, 1 kilómetro o 2 kilómetros a partir de la superficie en altura. Entonces, en altura sí tenía vientos intensos, pero en superficie no. Y entonces eso es lo que le pasó al momento de tocar tierra, perdió la intensidad en superficie, aunque en altura no. Y entonces lo único que pasó fue que seguía esa masa de aire, digamos, rotando y se siguió trasladando, de hecho llegó hasta Nuevo León, pero ya no como una categoría de un ciclón tropical, se degradó muy rápido y lo único que ocasionó en Jalisco fue que se cayeran algunas casas, algunos techos salieron volando, algunas estaciones de medición se perdieron por ahí. Entonces realmente es que pues ese huracán era muy grande, pero al momento de tocar tierra se disipó, puede ser porque hayan habido vientos que produjeron que se empezara como a desintegrar y no se organizara bien. O sea, la atmósfera misma no le ayudó, vaya, pocas palabras. No estaba en su momento. Claudia Salzar, ¿qué tamaño más bien, qué tamaño tienen las partículas de los polvos del Sahara? ¿Son mayores a PM2.5 o menores? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que eso sí lo desconozco. No sé si han de ser como PM10, Deben ser. porque son partículas que son un poco visibles. O sea, no es que sean, las PM2.5 son casi invisibles. No lo puedes ver a ojo, pero tal vez las PM10 sí. PM10, porque sí, yo creo que tampoco lo tengo el No dato estoy exacto, segura, es así la verdad, hay que ser honesto, ¿no? Cuando uno no sabe, pues no sabe. La verdad no sabría contestarte. pero sí son visibles al satélite. Pero bueno, ok. Alejandro Vega, en su consideración, ¿qué puede afectar o relacionarse más con la pandemia? ¿La falta de disponibilidad de agua, en este caso sequías, o la contaminación atmosférica, PM2.5? Realmente es que es una convergencia, ¿no? O sea, todo está pasando al mismo tiempo. Así es. O sea, si tú te hablas de, voy a volver aquí al mapa, si tú hablas de todo lo que es México, pues imagínate que Veracruz está bajo condiciones de sequía y que por ahí tenga alguna emisión de contaminantes de incendios. Pues va a ser una convergencia de ambos problemas. Entonces, más que nada, pues la primera pregunta es que depende del lugar en el que estás, si te van a afectar los incendios o no. Si hablas específicamente de la Ciudad de México, pues podría haber problemas y disponibilidad de agua y aunado también a la contaminación. Sin embargo, si hablas, por ejemplo, fíjate en el mapa en Campeche, pues gran parte de Campeche no está bajo condiciones de sequía. Y como que se ve que los incendios que se ocasionan ahí en la península de Yucatán, todas esas emisiones son transportadas hacia el norte por cómo circulan los vientos simplemente. Es como así como que tengas un gran impacto de sequía y de incendios, pues no, no es así. Entonces depende mucho de dónde estás ubicado. Sí, no, y el conjunto, pero bueno. Por Julio Martínez, buenas tardes. Con el pronóstico de la niña, ¿cuáles pueden ser los impactos en lluvia y temperaturas en México? ¿Y cuántos meses se espera que dure este episodio de la niña? Pues meses, ¿cuánto se espera que dure? Realmente es que no se sabe hasta ahora, puesto que no se tiene la certeza de que realmente va a formarse, ¿no? Como les dije, hay que esperar hasta agosto a tener realmente las condiciones de agosto para saber si en octubre se va a formar la niña o si es seguro que sí va a estar. Todavía hay un cierto grado de incertidumbre.
Pero si se llegara a formar, si llegara a existir la niña, que va a ser aproximadamente como por octubre, puede impactar en el número de ciclones tropicales que se estén formando. Entonces, el impacto en cuanto a lluvia y a temperatura, pues la lluvia depende de hacia dónde va a irse el ciclón tropical. Si el ciclón tropical se va hacia el norte, pues va a hacer que el norte sea pues, todo ese mes muy lluvioso en comparación con otros meses. Pero el efecto de la niña en sí, o sea, digamos en lo que se ve en diciembre, que ya es cuando pensaríamos que estaría latente, es que vuelven los inviernos en el norte mucho más fríos, ¿ok? O no, son mucho más cálidos, perdón. Ujú. Entonces realmente es que ahí depende mucho si sí se va a llegar a formar o no. Pues realmente no podría asegurarte realmente como un pronóstico si sí va a ocurrir o no va a ocurrir. Sí, siempre hay que esperar ahorita primero. Hasta agosto. Sí, hasta agosto. Por parte de Roberto Lucio o Olvera Saavedra, hola, muy buenas tardes. Las tormentas de arena que salen del continente de África sí se pueden estar monitoreando, sí, de eso no hay ni la menor duda, hay fotografías satelitales, todo, y se tardan aproximadamente 15 días en llegar al territorio mexicano. Sí, bueno, dependiendo mucho de la velocidad de vientos y todo eso, pero sí, y sí se pueden ver, pero aquí la pregunta era básicamente que estamos discutiendo qué tamaño tienen las partículas. Eso no tengo el dato tampoco, ni tampoco lo... No, no lo tengo, pero estoy segura que debe ser un poquito más grande PM10, porque sí son visibles. Sí, sí son visibles. Bueno, por parte de Jesús Enrique Quiñones López, los daños de los huracanes se miden en pérdidas económicas. En el caso de Patricia en Jalisco, la medición de bajo impacto no se debió a que el área de impacto no representara una actividad económica importante. ¿Qué hubiera pasado si el impacto es en el Valle Agrícola de Sinaloa? O sea, que se evaluó Patricia abajo porque no fue un área importante, pero ¿qué hubiera pasado si el impacto es en el Valle Agrícola de Sinaloa? No, pues claramente hubiera habido un mayor impacto. Pero con Patricia ocurrieron muchas cosas, como les dije, perdió intensidad, perdió la estructura, no dejó suficiente lluvia y entonces la definición de peligrosidad, al menos por ejemplo del sistema de alerta temprana ante ciclones tropicales, pues no funciona ahí. O sea, porque ya les presenté la ecuación y en la ecuación pues nada más se ven los vientos y por eso fue que decían, ay, es que es un huracán muy peligroso. Pero ¿qué pasó? Llegó el huracán y realmente es que no causó las afectaciones que se esperaba que ocurrieran. Entonces, pues ahí obviamente lo que menciona es totalmente cierto. Si hubiera impactado en algunas zonas agrícolas, hubiera tenido un mayor impacto. Sí, efectivamente, los desastres que ocasionan relacionados con los ciclones tropicales, porque también tiene que ver una mala gestión de riesgos, pues tiene que ver mucho el dinero, ¿no? Que tanto se está perdiendo económicamente. Pero no, con Patricia es un caso muy particular, que era un huracán súper grandote, categoría 5. De hecho, le pusieron asesinatrón. A mí me dio mucha risa porque era monstruoso. Sí. Realmente es que no pasó nada, ¿no? Y también se debe a que, bueno, el ejército también se desplegó por ser categoría 5, digamos, una respuesta efectiva, pero pues realmente es que no pasó lo que se esperaba porque se empezó a desintegrar antes de lo esperado. Así es. Tengo un pronóstico. Bueno, por parte de Claudia, lo interesante sería tener un pronóstico a largo plazo, algo como un pronóstico climático, ¿no? En el término, ¿no? Pero bueno, pues sí, sería bastante. Por el otro lado, Cristian José Palacios Parada nos pregunta, en tiempos de pandemia, ¿cuál ha sido el comportamiento de los óxidos nitrosos? ¿Han aumentado o se han mantenido? ¿Los qué, perdón? No Los es NOx, el los, famoso NOx, óxidos de nitrógeno. los óxidos de nitrógeno. Ese dato sí no lo sé bien, solamente he visto que el ozono es el que ha aumentado, las partículas PM2.5 y nada más, pero los óxidos nitrosos no estoy segura. La verdad es sí, también no tengo ese dato. Sería interesante verlo, pero más bien por la cuestión de contaminantes y por la detención Ujú. ahorita No, de y la... los datos están, Sí, son, bueno, al menos en la Ciudad de México están, son públicos. Pueden entrar a, por ejemplo, a aire.ciudaddemexico.gov, creo. Esa es la liga, y ahí en donde vienen estadísticas de contaminantes, ahí vienen por días. Entonces ahí ustedes pueden ver realmente que ha habido, o sea, cuál es el contaminante que ha predominado. así es. Por parte del maestro Ernesto Duque, excelente conferencia, compañera. Pues básicamente ya no veo más. Hasta aquí hemos llegado al término de algunas. Si alguien tiene alguna pregunta más, todavía tenemos un par de minutos. La decisión. ¿Podrían dejar de compartir pantalla, por favor? A ver. Tengo otra pregunta por parte de José Romero. Ay, Dios, ahora ya me movieron, espérenme el chat, espérenme tantito. Me lo movieron. A ver. Buenas tardes, me voy con el disculpa, ya me he retornado. A ver. No, si hay varias. Lo que pasa es que
A ver. Se miden pérdidas económicas, lo interesante es tener un pronóstico, o sea, tuvimos en tiempos de pandemia también los NOx, excelente conferencia. Por parte de José Romero, buenas tardes, me voy conectando, una disculpa, ya se mencionó algo del tornado F2 de Apodaca, ¿qué tanta posibilidad hay de que recurran o se vuelva a presentar? Pues mucha posibilidad, es que los tornados es algo repentino. O sea, nosotros yo no te podría pronosticar, por ejemplo, que un tornado ocurra de aquí a, no sé, una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto que existe la posibilidad. De hecho, la temporada de tornados es hasta julio, agosto aproximadamente, es cuando se pueden presentar los tornados. Y sí, probablemente podría presentarse otros si se dan las condiciones, por ejemplo, de tener un aire muy seco en contraste con un aire muy húmedo. Eso es lo que crea demasiada inestabilidad en la atmósfera. Entonces, te forman estos fenómenos tan intensos y repentinos, ¿no? Pero así como poderte decir que va a ocurrir tal día, tal hora, eso no se puede hacer. Pero de que existe la probabilidad, sí puede volver a darse. Así es, no, sí, es temporada, ahí está. Por parte del doctor Ray Padilla, el siguiente día del huracán Patricia recorrió los pueblos desde el Paraíso hasta Tenacatitla y su afectación fue severa, con daños ecológicos, pero la población de los pueblos fue desplazada desde la mañana. Pero los pueblos quedaron devastados. Con fotografías aún con dron pudimos documentar cómo quedó cada pueblo. De quedarse la gente ahí, hubiera fallecido. O sea, la evacuación ayudó a que no tuvieran los daños. Sí, sí, claro, es lo que decía, que hubo efectivamente, o sea, el gobierno desplegó al ejército a tiempo y la respuesta fue efectiva. Okay. Néstor, un poquito fuera de tema, pone, aunque no estás fuera de tema, ¿eh? ¿Cuáles son sus herramientas favoritas o qué le han dado mejores resultados en pronósticos a 24 horas y en corto plazo, hasta de 1 a 3 horas? Pues el que yo uso es Windy, es muy amable porque permite desplegar bastantes variables al mismo tiempo. También puedes usar Pivotal, por ejemplo, ese también es bueno. Entonces, esos básicamente son los que yo ocupo. Hay otro que se llama Weather Nerds, que tienen la posibilidad de hacer un corte vertical de la atmósfera, el que les presenté que se veía subsidencia. Este te permite hacer ese tipo de gráficos, pero no me gusta mucho como para otras cosas, solo para hacer un corte vertical de la atmósfera, porque está como muy padre que lo haga súper rápido diciéndole nada más el punto, ¿no? Pero bueno, son herramientas que tenemos a la mano hoy en día. Y Por son parte, gratis. así es. Por parte de Roberto Lucio Olvera Saavedra, otra vez, en cuanto a la educación para la cultura de prevención y el CIAT, me imagino, porque no creo que sea el SAT, considero que es muy importante reconocer la diversidad en cuanto a especialidad y formación profesional, que ya retomó la doctora, al final de cuentas. No podemos ser todólogos, pero de acuerdo. Las personas más vulnerables son las que menos oportunidades tienen en cuanto a comunicación y prevención. Saludos, gracias, muy buena exposición. Muchas gracias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, todos. Claudio, ¿cuánto está afectando el pronóstico? Ahí no me muevan el chat. El pronóstico del tiempo al no contar con la información de aviones comerciales o barcos, que ahorita anda esa cuestión en el... Esa cuestión ha sido abordada desde la Organización Meteorológica Mundial y efectivamente han dicho que el hecho de suspender los aviones, que son los que recopilan los datos en alturas de la atmósfera, o sea, 10 kilómetros, por ejemplo, ahí no vamos a andar nosotros navegando, o sea, tiene que haber mediciones por medio de globos, son los globitos que se lanzan, por ejemplo, desde la superficie y ven que llegan hasta cierta altura. Pero los aviones también te ayudan bastante a tomar un perfil vertical de la atmósfera y se guardan, por ejemplo, la humedad, la temperatura, la precipitación, y todo eso sirve para actualizar los modelos y hacer mejores pronósticos. Y sí, efectivamente, el hecho de que se hayan suspendido los vuelos han impactado demasiado en la calidad de los pronósticos. Entonces se ha visto que los pronósticos no han sido como tan buenos, entre comillas, que no es que sean malos, no son tan buenos, en comparación de cuando existían los aviones constantemente, ¿no? Los vuelos constantemente reportando los valores de precipitación y temperatura. Perfecto. Yo espero que sigan existiendo los aviones, pero bueno. ¿Cada cuántos años es recomendable actualizar los protocolos y sistemas de alerta temprana? Muchas gracias. Esto es por Pues es una pregunta muy interesante. Realmente creo que a partir de la creación del CIAT, que fue en el 2000, modificada en el 2004, pues ya han pasado más de 10 años, ¿no? 16 años. Entonces yo creo que ya es tiempo de incluir otras variables, como les dije, de al menos el tamaño del ciclón, la velocidad de traslación, la precipitación y también incluir las zonas que son vulnerables, ¿no? Así es.
Tener más información que sería más útil para el sistema de alerta temprana. Ok, ok, aquí preguntan del link. Va a estar el link del video, me imagino va a estar en las páginas de Radio Epicentro, en las páginas del colegio, en la de Continuum, para que lo tomen ahí. Digo, gracias por dejarnos, Cristian, también tu mail. Si tenemos la oportunidad, te lo mandamos. Y por parte de Rangel, felicidades, doctora. Saludos cordiales, Rangel. Ok, y hasta ahorita es lo último que tengo. No se me ha actualizado. Ok, pues súper bien, muy interesante. Básicamente ya lo estamos. Doctora, pues muchas gracias de mi parte. Le voy a pasar la palabra a nuestro presidente del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil de México. Mi presidente, Mariano, el micrófono es tuyo. Doctora, un placer moderar contigo. Igualmente, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, Rubén, por apoyarnos a moderar la reunión del día de hoy. Infinitas gracias, Cristian, por haber aceptado dar esta conferencia. Ni un minuto de desperdicio, todo excelente. Salieron tus dotes de académica, de profesora y de investigadora. Muchas Gracias. felicidades. Agradezco a todos que hayan estado presentes en la conferencia y le cedo la palabra al maestro José Luis Hernández de ESA por parte del Instituto Continuum. ¿Me escuchan ahí? Adelante, José. Muchas gracias, buenas tardes. Pues déjenme decirles que como geofísico de origen el tema es uno de tantos que me apasiona. Sin embargo, pues mi especialidad es otra. Soy sismólogo. Pero por esa razón me pongo feliz cada vez que hay oportunidad de que alguien me enseñe algo que no sé. Como el asunto a veces digo yo medio extraño polvo del Sáhara, ¿no? Los polvos eólicos saharianos, como dicen los autores pomposamente. Sí debo decir algo. Yo alguna vez hice alguna pregunta a alguna colega en la Universidad de Barcelona y acerca de la granulometría. Y no hay una precisión en este momento de cuál es la granulometría de estos polvos, porque tiene que ver no tanto con el muestreo, sino con los sistemas de medición. Es un tanto complicado el hacer el muestreo. Han hecho muestreos en los sedimentos marinos, han hecho muestreos en lugares en los continentes, y es un tanto difícil diferenciar en este momento, puesto que el origen del Sáhara es muy complejo también como desierto. Entonces, no hay en este momento. Sin embargo, la variación anda alrededor de las PM10, porque lo que hace el polvo finalmente es enfriar, porque eso es lo que ocurre, no deja pasar la luz del sol. Eso era como un pequeño aporte, si es de utilidad. Bueno, para quienes no me conocen, pues yo soy José Luis Hernández de ESA, consultor asociado del Instituto Continuum, que está incorporado a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Soy miembro de su consejo académico y en esta ocasión me ha pedido el rector Francisco Javier Hernández López que les envíe por mi conducto un afectuoso saludo con su representación. Agradezco a la colega Cristian Domínguez la aportación de conocimientos de su especialidad, motivo de este tema que es de suma importancia para todos nosotros. Enhorabuena, querida amiga, que no sea la última vez. Ojalá en un futuro corto podamos contar con tu presencia en los eventos por nosotros frecuentados, en donde seguramente nos daremos el saludo ya no tan virtual como el día de hoy. El tema me parece que ha sido prolífico y a eso hemos estado apostando en el Instituto Continuum, a producir y transmitir conocimiento. Decía Danton que después del PAN la educación es la primera necesidad del pueblo, y en Continuum, en Reflejo como institución orientada al pueblo, estamos trabajando en este proceso educativo. La muestra es la creación de nuestra licenciatura en Protección Civil como una alternativa de oferta educativa viable en la Ciudad de México y en otros del interior, para hacer de la noble actividad de la prevención una que sea no solamente el medio de trabajo, sino aquella en que se convierta en una cultura social cotidiana. Es de considerar el entender que esta alianza de divulgación junto con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, con Epicentro, ARRAIZ y la Red México de UN Global Compact y otras instituciones, nos ha puesto sin lugar a dudas en un lugar importante en el proceso de compartir lo que sabemos, lo que pensamos y yo digo que sobre todo en lo que creemos, más allá de los egos particulares
que a veces nos dañan un poquito y las diferencias de pensamiento que pudiéramos tener. Esperamos en Continuum seguir en esta dinámica, puesto que yo sostengo que es la base del progreso y la constante mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad. Finalmente para eso trabajamos, para mejorar estas condiciones de vida y la expansión del conocimiento tanto teórico como práctico. Amiga Cristian Domínguez, muchas gracias por tus luces y conocimiento, y a todos los demás muchas gracias por permitirnos que el Instituto Continuum esté presente en la divulgación de todo esto. Gracias. No, gracias a usted, José Luis, y muchas gracias también al maestro Francisco Javier Hernández por aceptar participar con el colegio. Héctor Paz Díaz, te cedo la palabra para que cierre, por favor. Quiero aprovechar el comentario en lo que se pone Héctor Paz, que la doctora Cristian Domínguez es colaboradora de Epicentro Blog desde hace ya mucho tiempo y de repente nos nutre con sus artículos. Adelante, Héctor. Hola, buenas tardes a todos. Cristian, excelente ponencia. Yo creo que muy importante todo lo que estás comentando, en especial dentro de esta pandemia, que todos estamos viendo la situación. Tú lo decías, ¿no? La mayoría nos conectamos a las 7 de la noche para ver qué está pasando, pero creo que hemos olvidado que el mundo está vivo, que hay cosas que van a estar pasando, como huracanes, como sequías, cosa que no tenemos que dejar de ver. En verdad lo agradezco. Muchas gracias, Mariano, Rubén, excelente forma de conducir, como siempre lo has hecho, amigo. José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno. Por ahí ahorita Eric nos apoya en poner un pequeño diploma que tenemos para ti. Te lo agradecemos muchísimo. Pues estamos con más trabajo entre el colegio y Epicentro. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.